problemas, a resolver esas situaciones incómodas que pues, estamos viviendo ahí y día a día hemos vivido a lo largo de la existencia. ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Quién nos lo enseñó? Nadie nos lo ha enseñado. Sin embargo, ahora, ya con el transcurso del tiempo, nuestros hermanos espirituales nos están dando algunas pautas de conducta a través de las cuales podemos ir limando estas asperezas. Y nos dice, entre otros aspectos fundamentales, mis queridos hermanos. Fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros nacemos y estamos pequeños, tenemos ya idea y nos hacemos una fantasía o estamos soñando de cómo va a ser nuestra pareja. ¿Cómo va a ser? Si somos mujeres o si somos hombres, pensamos cómo irá a ser. Tenemos una idea ya preconcebida de cómo va a ser o pensamos que va a ser lo mejor en ese momento. Y entonces llega el momento respectivo y llegamos al matrimonio o llegamos a esa unión de hecho y entonces después de la fiesta que hemos tenido, después de, probablemente si hemos sido católicos, después de esa ceremonia o evangélicos, ese culto, después de esa fiesta, como les digo, y después de que se produce la noche de bodas, y ya estamos nosotros viviendo en esa casa, y ahora mis hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nadie nos dice nosotros qué vamos a hacer en ese momento. Nadie nos está diciendo qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar esas situaciones cuando ya comenzamos a notar cómo realmente es nuestra pareja. Porque recordemos, mis hermanos, que en el noviazgo, como bien decía un hermano espiritual, es el novio, ¿ah? El novio. ¿Ah? Y es donde se ha producido este enamoramiento. Y entonces sale el pobre, mis queridos hermanos, ya entonces, como ya estamos viviendo en ese momento, ya estamos en pareja, entonces, mis queridos hermanos, nosotros nos estamos viendo en esa relación tal y como somos, con el cobre a flor de piel, o con lo mejor de nosotros. ¿Verdad? ¿Quién nos va a decir algo nosotros, mis queridos hermanos, viviendo entre cuatro paredes? ¿Quién nos va a decir algo? Si nosotros tenemos un espíritu déspota o queremos ser autoritarios con la pareja y la otra pareja también lo es, eso va a ser llamas, mis queridos hermanos. Y si la otra persona es totalmente con una personalidad diferente y va a aceptar la forma que tenemos nosotros y va a sentir esa violencia psicológica, económica o de cualquier naturaleza que vamos a tener con este hermano, con esta hermana o hermano, y se va a dejar, y se deja, mis queridos hermanos, se va a dejar, pero va a crear un resentimiento profundo en su ser. ¿Por qué? Porque si no estamos bien evolucionados, mis queridos hermanos, lo que vamos a hacer es una revancha, una venganza en contra de ellos. Entonces, fíjense, mis hermanos, que cuando está ese momento ya, o antes, si fuera posible, dicen nuestros hermanos, algunos psicólogos, que hay algunas técnicas para poder salir avantes en ese matrimonio, algunas reglas del juego que se da. Pero cuando nos tiramos al matrimonio y esas reglas no desconocemos cuáles son esas normas, vamos a perder, mis hermanos, porque las desconocemos, no las conocemos. Y él nos dice que algo que tiene que ser como primera técnica es que debe ser el conocimiento de cada una de las personas. Hablar a la otra persona, pero como la otra persona no es adivina, no va a saber que fuimos nosotros tenemos que contarle a nuestra pareja que fuimos. Cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra adolescencia, cuáles fueron aquellos problemas que tuvimos en nuestra niñez que nos provoca actuar en determinados momentos que no soportamos. Porque llega el momento en el cual alguna actitud de nosotros de repente va a explotar la pareja, pero nosotros no sabemos ni por qué. Es precisamente por algo que le sucedió a nuestra pareja en el pasado. Pero si nosotros no lo sabemos, vamos a decir qué significancia, por qué estamos teniendo esos problemas. Por eso tenemos que tener conocimiento de lo que cada uno fue en su pasado, mis queridos hermanos. Después de que tanto lo expresa una de las partes, como lo expresa también la otra parte, se va a producir, mis queridos hermanos, en ese momento, cuando se da ese intercambio de conocimiento del pasado, una conexión. Se va a dar un clic psicológico entre ambos. Porque va a haber una conexión de que, bueno, tú ya me conoces como soy, tal y cual soy. Por eso hay que tratar de ser lo más sinceros posible en ese momento. Entonces ya sabemos cómo es nuestra pareja. Ya nuestra pareja sabe cómo somos nosotros.
Pero ahora no queda ahí, mis hermanos, sino pasamos a la siguiente técnica, a la número 2, y que es muy importante, mis queridos hermanos, porque somos dos cabezas que piensan diferente, somos dos con dos corazones, bueno, claro, diferentes, pero tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes preferencias, tenemos diferentes expectativas de la vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene que expresarle a su pareja cuáles son sus gustos, en los diferentes ámbitos o tópicos que van a formar parte de esa relación. Por ejemplo, mis queridos hermanos, en el económico, ¿verdad? ¿Cómo fue que fue formada ella? ¿Cómo fue formado él? ¿Qué espera cada uno de ellos? ¿Será que va a ser como podría pensarse en un momento determinado, ¿verdad? Que dijera ella, bueno, mi amor, tú me vas a dar tu sobre completito íntegro al fin de mes, y me vas a dar para que yo administre? Lo administra la mujer. Ese es un chance que puede darse, ¿verdad? O va a decir también el hombre, no, en mi casa quien estaba administrando era yo, como hombre, ¿verdad? Todos los gastos y todo, hasta el último centavo yo tengo que administrarlo, ¿verdad? Esta es la expectativa como sea modelo de ella. Y también puede ser también que se dé de mutuo acuerdo que ambos lleven esa administración en el hogar, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles son, de qué manera se va a llevar a cabo ese régimen económico? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa administración de los recursos? Porque he decidido, mis hermanos, que si no lo hablan, si no se lo platican a la pareja y se lo imponen, va a haber resentimiento en sus parejas, mis queridos hermanos. Entonces, parte de ello es precisamente el conciliar esos gustos y preferencias. Esa es la parte fundamental que nos dicen los gustos y preferencias de uno con los gustos y preferencias de la otra. Se produce una conciliación, mis queridos hermanos, ahí de esos caracteres. Imagínense, mis hermanos, qué pasa en el campo religioso. Ella es católica, no, o protestante, y yo soy espírita. Imagínense, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Te voy a traer aquí conmigo al espiritismo? ¿O tú me vas a llevar a ti hacia los protestantes? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Y cuando no conocemos eso, mis queridos hermanos, tendemos a imponer. ¿Por qué? Como bien se decía, porque aquí quien manda soy yo, porque quien tiene los pantalones soy yo, como hombre. ¿Verdad? Y sin embargo, por ejemplo, yo aprendí, mis queridos hermanos, que es cierto, el hombre tiene la última palabra en el hogar. ¿Saben cuál es? Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quien ha administrado muchas veces se lleva los verdaderos pantalones en el hogar. Es la mujer, ¿verdad? Es la que nos ha formado también, ¿verdad? Entonces, para evitar imposiciones de uno hacia otro, para que no se produzcan precisamente estas dificultades, es que se produce esa conciliación, mis hermanos. Y así en el campo religioso, en el campo económico, en el campo social también. Bueno, ¿qué espero yo en el hogar? A mí me gusta, pues yo mi amor, que a mí me encanta tener amistades. Y me gusta ir a diversas reuniones y yo me siento feliz estando ahí entre tanto convivo, entre tanto reunión con ellos. Ay, mi amor, pero yo prefiero hasta quedarme en casa. Si quieres andar, yo no me quedo en casa. Yo para eso, yo no me gusta mucho, tengo diferente forma de ser. ¿No? Hay que producirse una conciliación. Porque, no, tú vas a venir aquí, venite, vamos acá y te voy a llevar aquí porque te tienen que conocer como tienes que estar social. ¿Y qué vamos a estar ahí sufriendo? Te vas a sentir mal, incómoda, ¿verdad? Porque desconocemos esas reglas del juego. Y parte de eso, mis queridos hermanos, también dentro de eso que es importante, nos dice la limpieza, el orden y el mantenimiento son tareas que debe producirse también en el hogar. Y ahí también están expectativas. No, mi amor, yo quiero que todo sea pero pulcro. No quiero absolutamente ni ve. Hay polvo. ¿No? Ese es un caso extremo. Y en el otro, si han tenido la oportunidad de ver ustedes, mis queridos hermanos, en programas de televisión que son los acumuladores, ¿verdad? Donde está todo pero regado, revuelto y ahí no se puede ni pasar. ¿Verdad? Son dos extremos totalmente diferentes, ¿verdad?
Puede ser que una pareja está en un lugar donde cual todo es pulcro y no deja, mira mi amor, no te sentes ahí porque vas a ensuciar. Es un grado extremo, tampoco hay que ser tan extremista. Hay que tener un justo medio para tener ese amor, ese sentimiento de comprensión en el hogar. Que no se vuelva un ring de batalla. Bueno, ahora ya llegó, ya vino mi esposo, otra vez. Ay, ya vino mi esposa y otra vez. A ver qué me va a decir ahora. ¿Verdad? Hay que procurar, ¿cómo se llama? Tener esas reglas de juego. Dice, no olvidar expresar las opiniones y dejar que los hijos también se expresen. Porque también son parte de la familia los hijos. Y fíjense, mis hermanos, que tan importantes son los hijos, que muchas veces nos dicen que en el hogar hay amigos y enemigos, y hay acreedores y deudores. Pero la lógica, mis queridos hermanos, y a mí en lo personal, eso me dicta mi corazón, me dice que nuestros hijos son nuestros acreedores, y nosotros como padres somos deudores, que tenemos que pagar a nuestros hijos, con amor, la educación también que tenemos que proporcionarle a ellos, y darles las reglas y las normas del juego en la vida, para que sepan conducirse en ese hogar. Esa es fundamental la labor de los padres, como obligados que estamos nosotros hacia ellos, mis queridos hermanos. Porque tendremos que rendir cuentas hacia lo alto de lo que hicimos con nuestros hijos. Nos dice también, mis hermanos, que tenemos que ser coherentes para que nuestro actuar y pensar se complementen. Es cierto, mis hermanos. En el hogar, ¿qué pasa? Y es, mis hermanos, con ánimo de crítica constructiva. Por favor, no se me van a sentir un poco perdidos. Pero ¿qué pasa algunas veces? Mucha, ya les dije que fumar es malo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? No lo que nos están diciendo, sino lo que estamos viendo en casa, ¿verdad? Y eso, si no, ya no me gustaron, ¿verdad? Una botellita, a ver, hijo, tráeme una botella, y ahora a la esquina, ahí ya me conocen, que va a ser fiado y al final después se lo pagan. ¿Verdad? Entonces voy a estar y me voy a tomar, ¿cómo se llama? Una botellita de licor, ¿verdad? ¿Qué van a aprender mis hijos? Eso. Es decirles una anécdota, mis hermanos, lo que me sucedió en una oportunidad que fuimos a un convivio, ahí precisamente ahí cerca del mar, ¿no? Yo bebé a mis hijos y estaba compartiendo con otros amigos también, compañeros de trabajo que beben. Pero ¿qué pasó? En un momento determinado mi hijo se me acercó y me dijo, papi, ¿dónde está mi cerveza para poder tomármela? Porque como era lo que estaba viendo, que todos estaban bebiendo cerveza, ¿qué era lo que estaba aprendiendo él? Que iban a tomar una cerveza. Entonces yo caí en la cuenta en ese momento, mis hermanos, que no. Tenía, ¿cómo se llama?, que alejarme un poco de ese ambiente para que no estuvieran, y explicarle a él también, que uno tiene que tolerar, como bien se decía, a las demás personas, porque uno puede cambiarlas, sino hay que aceptarlas como son, pero tampoco significa que uno también va a caer en esos vicios, ¿verdad? Y entonces, y por otro lado también, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si no bebo, van a aprender precisamente de mi forma de actuar. Más de lo que yo le digo a mi hijo, lo que miran en mí. Dice, demostrar nuestro cariño por los demás es lo mejor. Alabar cuando algún miembro de la familia se destaque, acostumbrarse a pedir perdón. Como decía nuestro amigo Jorgito. Escuchar siempre con atención. Crear situaciones de diversión familiar, mis queridos hermanos. Otro punto fundamental también. Muchas veces, ¿cómo nos divertimos, mis queridos hermanos? El padre por un lado, la madre por otro lado, los hijos también por otro lado con sus amigos. ¿Y qué pasa? Se está produciendo esta desintegración familiar. O ahora los famosos aparatitos electrónicos, ¿verdad? Que ahora acá hacíamos la broma, que están todos sentados en la mesa, pero se están pasando, le están diciendo electrónicamente, mira, por favor, pasame el cubierto, ¿verdad? Sí, ahora te lo paso, ¿verdad? Así. O sea, todo tiene que ser todo coherente, con límites, mis queridos hermanos, tecnología para él. ¿Para qué? Para estar así, mis hermanos. Ser una familia feliz, una familia contenta. Que eso es hacer lo que nosotros tendemos. Precisamente por lo que nos comentaban, mis queridos hermanos, de la reencarnación, ¿verdad? Que venimos acá y entonces hay amigos y enemigos que se va produciendo. Eso, todo eso. Y algo que, como es una fórmula fundamental, mis queridos hermanos, que ya no lo dijeron anteriormente, haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti. ¿Y por qué no dijo Jesús, mis queridos hermanos? ¿Por qué creen ustedes que decía eso?
Porque como él sabía cuáles eran las leyes del universo, las leyes de causa y efecto, las leyes del karma, también sabía que si yo le hago un mal a mi semejante, digo, más adelante la ley también lo va a hacer conmigo. Pero como decían siempre, con la misma vara que mida será medido de una cuarta más, y mucho más fuerte, mis queridos hermanos. Entonces siempre tener presente eso. Haz a tu prójimo lo que se hacía. ¿Y quién es tu prójimo más cercano? Mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos. Ese es el prójimo por los cuales tenemos que hacer todo eso que dijo Jesús, principalmente. Para hacer lámparas de la casa, no, para hacer lámparas en la casa, ¿verdad? Y no hacer lámparas en la calle y oscuridad en la casa. ¿Verdad? Para seguir unidos ahí. Entonces, sabemos mis hermanos que somos diferentes, y ya lo decían ahí, somos personas que pensamos diferentes, pero hay que respetar a las demás personas. Y si nosotros somos espíritas y tenemos un pensamiento con más apertura, porque aceptamos más el pensamiento de las demás religiones, tenemos que ser comprensivos con aquellos hermanos que no lo han aceptado, con aquellos hermanos que son egoístas todavía, porque somos el factor de cambio, el factor de cohesión en nuestras familias. Y fíjense, mis hermanos, que tan importante es la familia, como bien se decía, que ya Moisés, cuando recibió únicamente los 10 mandamientos que le dieron para que aquella época nosotros nos comportáramos mejor, 3 de los mandamientos están dirigidos a la familia. 3 de esos mandamientos. El primer mandamiento dice honrar padre y madre. Fíjense, mis hermanos. Honrar padre y madre, que no requiere mayor explicación. 2, no debemos cometer adulterio. Y también nos dijo, no desearás a la mujer de nuestro prójimo, o prójima, ¿verdad? Y también en el caso de las mujeres, no desearás a tu prójimo, porque es muy importante la familia, mantenerla unida, mantenerla de cohesión, para ello, ¿no? Usar la paciencia y el respeto, como ya se nos decía, precisamente para tener, ¿sigamos? Para tener precisamente esa unión familiar que nosotros queremos en nuestros hogares. Y quiero compartirles un pensamiento que me gustó, que decía: en mi casa no hay riquezas materiales, ni cosas fuertes, ni cajas fuertes con dinero, pero sí hay una gran riqueza que es la más grande del mundo, y es mi familia, mis queridos hermanos. Procuremos conservar la familia que tenemos, y si estamos todavía en potencia más adelante para crear una familia, mis queridos hermanos, con esa regla que nos están dando nuestros hermanos espirituales y los psicólogos, hagamos que esa familia sea feliz y que nos sintamos nosotros extasiados y contentos de vivir en esa unidad que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para evolucionar y ser cada día mejores, mis hermanos. Muchas gracias.